Bienvenidos a todas, yo soy Leslie Orlov de la Universidad Americana de Loyola y nosotros facilitamos la Red Nacional Judicial que está copatrocinando este evento hoy. Antes de comenzar, para aquellos de ustedes que son jueces o personal judicial o han trabajado con jueces, los voy a invitar sobre todo a quienes son jueces directamente o trabajan con ellos, que se sumen a nuestra red judicial nacional. Los participantes de esta red incluyen a 480 jueces de 44 estados y jurisdicciones del país. Y tenemos la oportunidad de solicitar webinarios, justamente como el que tenemos hoy, pero también participar en sesiones par a par para tener conversaciones entre pares entre todo el país en temas relacionados a víctimas de trata de personas, sobrevivientes migrantes de algún delito y el tipo de trabajo que los tribunales hacen sobre esta materia. También algunos de ustedes aquí presentes son fiscales o policías. Tras el webinario de hoy, les vamos a compartir algunas ligas a ustedes que incluyen mesas redondas, que incluyen también sesiones entre pares de fiscales y policías. Por lo tanto, les invito a que utilicen el QR si son jueces o trabajan para un juez para que los lleve a la página de inicio de la Red Judicial Nacional. Allí encontrarán la descripción de lo que es la red y también tiene grabaciones de eventos anteriores que hemos tenido, pero también un lugar en el cual los jueces se pueden registrar. Es solo para jueces. Esto es lo único que comento por el momento. Yo estoy muy entusiasmada de la sesión de hoy y para ello quiero dar la bienvenida a Catherine Waltz, quien nos acompaña y justamente estará hablando de la trata laboral en niños. Es muy emocionante tenerla aquí y sin más preámbulo le cedo la palabra. Gracias, Leslie. ¿Todos pueden ver mi pantalla antes que nada? Sí. Ok, bienvenidos a estas generalidades de investigación, derecho, política y oportunidades de acción alrededor del tema de la trata laboral en menores de edad en Estados Unidos. Para comenzar, les comento un poco de cómo fue que yo entré en esto. Puede ser un hecho simpático, pero digo, no simpático por la materia, pero la trata laboral es la forma de trata de personas más predominante del mundo, pero la que involucra a los menores de edad es la más subreportada en Estados Unidos. Por lo tanto, es un gusto que todos ustedes participen en este webinario para saber más al respecto. Estoy agradecida de hablar de este tema por múltiples razones, no nada más por la seriedad del problema, sino que también a título personal. Yo comencé a trabajar en este ámbito hace casi 20 años como abogada, representando a sobrevivientes de trata de personas, tanto menores como adultos. Y cuando comencé a ejercer, muchos de los clientes con los que trabajaba estaban siendo víctimas de trata laboral y trabajé ahí para una ONG representando a personas tanto en el ámbito migratorio como en el ámbito penal, sobre todo víctimas de trata de personas, también algunos testigos, también en algunas materias penales donde efectivamente ya había una judicialización en contra del tratante. Mi formación en un principio fue trata para explotación sexual, sobre todo trabajando con víctimas extranjeras. Entre más y más casos me daba cuenta que había más cuestiones laborales y más cuestiones que involucraban a gente más joven. Obviamente este no es un delito nuevo, es una versión más nueva, pero de algo que ha existido desde hace mucho tiempo y que afecta a jóvenes tanto en Estados Unidos como de fuera y que justamente va sobre la gente más vulnerable. Yo como proveedora de servicios o como abogada sabía que bueno, estaba mi parte, pero también había que incidir en la política pública y para eso me sumé a la escuela o a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago, que tiene un programa académico muy interesante en esta materia. Hacemos docencia, investigación, digo, ya lo platicaré más adelante en la presentación, pero hacemos muchísimas cosas alrededor de este tema. Así pues, esta es una parte introductoria, pero vamos a entrar directo en la materia. El objetivo hoy es entender mejor la trata laboral en contra de menores, que la identifiquemos mejor y que tengamos la oportunidad dar mejores protecciones a las víctimas menores de edad. Voy a usar las
términos víctima y sobreviviente de manera intercambiable en mi presentación. Obviamente la víctima es un término más legal, pero sabemos que esto no define necesariamente la experiencia de las o los sobrevivientes afectados por la trata. Voy a comenzar explorando los antecedentes históricos de la trata de personas en la era moderna y por qué es tan importante entender y responder a la trata en esta época moderna, pero también sentando un contexto histórico. Luego cubriré las bases de las leyes federales y políticas alrededor de la trata en contra de menores de edad, que seguramente es un tema familiar para muchos de ustedes. Les dejaré algunos puntos clave de cómo las leyes aplican a los menores de edad y víctimas sobrevivientes también menores. Algunos ejemplos de casos reales para que veamos la diversidad de asuntos que se pueden presentar y que nos ayudaría a hablar de los desafíos de identificación y ya cambiar un poco el tema para hablar de cómo identificar justamente los casos. Y ya, de hecho, el año pasado, con algunos colegas de NYU y de otra universidad, culminamos un estudio nacional de 3 años que justamente se centraba en la trata laboral y esto fue patrocinado también por el Instituto Nacional de Justicia. Les daré los hallazgos principales de esta investigación y que me parece que es pertinente para el grupo que nos acompaña hoy. Y al final hablaremos de qué pasos siguen o qué hacer a continuación respecto a la problemática. Se darán cuenta que hablo muy rápido, ¿no? Tengo mucha información que compartir y de pronto el tiempo apremia. Entonces, si alguien me dice, por favor, cuando vaya más o menos a la mitad de mi tiempo, para ver si voy de acuerdo con mi agenda o no. Según entiendo, las preguntas y respuestas están reservadas hasta el final, pero bueno, en el, en el Inter, como quieras, Catherine. Ok, gracias. Sí, entonces reservemos las preguntas al final. Haré lo mejor por apegarme a los tiempos y no ser tan veloz. Bueno, antes de entrar en materia, vamos a hacer una pausa para un ejercicio muy breve e involucrarnos de por qué estamos hablando de la trata en contra de menores y no de adultos. Me parece que es obvio, ¿no? Pero cuando entramos en los elementos jurídicos y la ley que hablaremos más adelante, el contexto de la edad tiene mucho que ver. Todos podemos poner nuestras respuestas en el chat y la pregunta concreta es que identifiquemos las diferencias entre niños y adultos. Así de fácil es la pregunta. Le voy a pedir a alguien, probablemente alguien de los coorganizadores, que nos ayude a leer algunas de las respuestas que nos lleguen. Pueden ser cosas tan sencillas como que un niño es más pequeño, hay diferencias biológicas, lingüísticas, estoy viendo temas de madurez, desarrollo cerebral, también estoy leyendo que alguien define que el niño pues por cuestiones de edad, la condición jurídica, que son más vulnerables los niños, que los niños necesitan más tiempo para jugar, para poder desarrollarse, habla de conductas sociales, protecciones jurídicas. Me gustan varios de los comentarios que hablan de las protecciones de ley que pueden ser distintas, efectivamente. A un nivel fundamental, nosotros vamos a identificar diferencias biológicas. La anatomía, la fisiología es distinta, es decir, cualquier daño, cualquier exposición a las toxinas, puede ser por el medio ambiente, porque el medio ambiente pues, puede ser tóxico, tendría un efecto más adverso en los niños, porque sus huesos apenas crecen, el cerebro no está totalmente desarrollado y esto habla mucho de la capacidad incluso de dar consentimiento, la capacidad de evaluar el riesgo. Los niños pueden percibir las situaciones con más inocencia y normalizar ciertas situaciones, incluyendo la trata. Esto puede prevalecer hasta la adolescencia y obviamente el niño no procesa la información como lo hacemos nosotros. Cuando los evaluamos o los entrevistamos, muchas veces los niños tienen una respuesta lingüística de manera distinta tanto a las pautas verbales como no verbales, lo cual también tiene un impacto importante en la forma de entrevistar o evaluar o identificar a una víctima menor de edad y obviamente tiene un impacto en la forma en que se compenetrará en el sistema judicial, cómo hablará
con los gerentes de casos, los jueces, los abogados, etcétera, que pudiera ser toda una presentación aparte, de hecho. Me parece que es un contexto importante cuando más adelante hablemos de los elementos jurídicos de la trata y algunas distinciones y obligaciones. Un ejemplo es, si sus cuerpos apenas están creciendo, ¿cómo se vería un niño afectado por la carga laboral? Cómo la discriminación afecta también a ciertos niños. Hay algunos valores normativos que pueden jugar un papel en la evaluación individual o incluso sistemática que hacemos de lo que un niño puede hacer y no puede hacer, cómo se involucran en el trabajo, si es que hay diferentes tipos de trabajo. Y puede haberse preguntas más sencillas, o sea, ¿cuántas veces no se trata a un niño como si fuera un adulto pequeño? Porque así es la norma social. Entonces, bueno, si se contesta que sí a esta pregunta o incluso medio lo pensamos, la verdad es que esta es una de las consideraciones ya bien importantes que debemos referir cuando queremos identificarlos y encuadrarlos en el marco de la ley para esta presentación. Les decía al principio que íbamos a hacer un poco de antecedente histórico. Hay muchos términos jurídicos que pueden describir el tipo de servicios o el tipo de trabajo de una persona a favor de otra, incluyendo obviamente la trata de personas. En la esclavitud activa que legalizaba la posesión de una persona, incluyendo el trabajo obligatorio, es probablemente el término más conocido que también se usa para describir la trata de personas. Se le refiere a veces como esclavitud moderna. Es importante contextualizar que las leyes modernas de trata de personas, incluyendo la del trabajo forzado o la trata laboral, también se desprende de un contexto histórico. Y esta es justo la razón también por la que debemos entender las dinámicas y cómo vamos a aplicar la ley, particularmente con respecto a los niños y otras poblaciones vulnerables. Es un hecho conocido que Estados Unidos tiene una larga documentada historia de esclavitud y explotación humana arraigada en los tiempos coloniales y reforzada por la propia ley. Incluso las leyes federales que liberaron la esclavitud prohibían la importación de esclavos, por ejemplo. Aquí hay un pequeño recorte de esta ley. Y si bien es cierto que había aspectos restringidos del tráfico o el comercio de esclavos, la verdad es que estas leyes no se aplicaban y tuvieron un impacto muy pobre en ponerle fin a esto. El sistema americano ha utilizado muchos términos para describir la esclavitud, incluyendo peonaje, deuda impagable, todos los tipos de servicios que se dan a expensas de la libertad de una persona a favor de otra se consideran en este ramo. No sé si ustedes conocen las leyes más modernas, como la ley de protección a víctimas o las leyes de reautorización, pero bueno, al final del día son cosas que vienen desde la propia fundación del país. Entonces, la 13ª enmienda y la proclamación de la emancipación de la esclavitud hablan de que, bueno, antes se podía poseer a una persona e involucrarla en una servidumbre involuntaria, que es la capacidad de que una persona fuera dueña de otra persona, actuara como su propietaria, pues, y que la ponía a una servidumbre involuntaria. Ahora, con la 13ª enmienda y la proclamación de la emancipación, se habla de que este tipo de esclavitud involuntaria es inconstitucional, que una persona trabajando para otra no puede estar sujeta a coerción que pudiera constituir algún tipo de esclavitud. Este es un antecedente importante porque incluso aquí hay términos que pueden estar abiertos a la interpretación. ¿Qué significa? De manera deliberada sostiene una servidumbre involuntaria, qué es coerción, etcétera. En los siguientes 150 años, las definiciones de lo que se consideraba involuntario fueron evolucionando. Entendíamos la servidumbre involuntaria, ciertamente, lo que eso significaba en la práctica, pero muchas veces estos términos involuntarios tomaron décadas en ser homologados en la jurisprudencia, en los tribunales. Estamos hablando de casi 150 años hasta que llegamos a las leyes de protección victimal y diferentes precedentes de la Suprema Corte.
Esto estuvo obviamente moldeado por la discriminación, el sesgo, normas culturales, diferencias regionales y otros factores sociales. Uno argumentaría que esto incluso prevalece al día, sobre todo en el sentido de cómo interpretamos las leyes antitrata de manera contemporánea. Entonces, ahorita justo les estoy queriendo proporcionar estos antecedentes históricos para hacer referencia a las leyes modernas. Otra generalidad muy rápido de los casos históricos. Incluso, aunque estos pasaron hace varios años y son fotos en blanco y negro, los hechos de estos casos no parecieran ser tan distintos a los casos contemporáneos. Claro, en aquella época no había esa ley, pero sí estaba Estados Unidos contra Ancarola, un caso en el que los niños llegaban a Estados Unidos para ser músicos en la calle. Estos niños estaban controlados por un adulto y Ancarola era el que los explotaba. El gobierno argumentó que la migración era ya una servidumbre involuntaria, pero nuevamente el término involuntario es el que brincaba mucho. Eran víctimas de explotación, pero el argumento era que eran aprendices. Entonces el gobierno termina tachándolo como una explotación por las deficientes condiciones de vida, porque no tenían libertades. Ancarola se beneficiaba total y absolutamente del trabajo de estos niños que tocaban instrumentos musicales en la calle, en fin. De hecho, uno de los esfuerzos americanos más incipientes en el contexto de la migración fue justamente acá, cuando algunos de los tribunales en Estados Unidos y algunas autoridades migratorias usaron estos mecanismos jurídicos para proteger a niños explotados que venían del extranjero. Este caso, bueno, de hecho, puede llevar a otras actividades parecidas. Ahora, si nos adelantamos un poco en el tiempo, claro, no tengo mucho tiempo para relatarles todas las jurisprudencias, pero son algunos que han sido citados en la TDPA y me parece que es importante explicarlo antes, sobre todo para ver el contexto de la trata de personas. Este es de un empleador que tenía una granja avícola en la costa este y que reclutó y trajo una familia mexicana. Estaban aprovechándose de la dependencia financiera de este sujeto y su estatus migratorio. Los niños también trabajaban en los campos avícolas con sus padres de familia, no podían ir a la escuela, no se podían salir de la granja. Y la pregunta es, ¿esto es involuntario? Porque había amenazas, ¿no? De quitarles su condición migratoria, de regresarlos a su país de origen. En este caso en particular, el tribunal estableció que lo que era involuntario versus lo voluntario, en este sentido, si la servidumbre involuntaria va más allá de una presión psicológica. Entonces, como que estrechó un poco la interpretación de la servidumbre involuntaria y que gradualmente fue cambiando la ley. La coerción legal o la fuerza física, no nada más la presión económica, que fue buena parte de este componente y que era requerida para probar la servidumbre involuntaria. Otra vez, un poquito más adelante en la historia, hace ya unos 20, en este caso US versus Lewis, los fiscales imputan a William Lewis y otros tantos que eran líderes de un culto religioso con sede en Chicago y Michigan Occidental, denominado the House of Judah, estaba trayendo niños para involucrarlos en servidumbre involuntaria. Otra vez la pregunta es, ¿qué es lo involuntario? Que es parte de la cuadratura con lo que establece la ley. Entonces, la parte de la ley en Michigan mantenía un control bastante estricto para la protección de menores, pero las víctimas de este caso eran menores de edad que habían sido traídos hacia esta comuna y que fueron obligados a trabajar en el campo y estaban amenazados de ser castigados físicamente, pero también había una coerción psicológica y religiosa. La evidencia mostró que los niños estaban sujetos a golpizas rutinarias por desobediencia, no podían moverse libremente ni juntarse libremente con otras personas, todo esto estaba muy restringido. Sin embargo, tan importante aún en términos de los hechos de este caso, que también ayudaron a determinar lo involuntario, es que los padres también estaban comprometidos. El maestro, por ejemplo, también estaba implicado y entonces había torturas igualmente frente a los niños para poder demostrar de alguna manera el dominio de estos líderes del culto. Entonces, en este caso en particular, con respecto para poder determinar si esto es servidumbre involuntaria, en el caso de los niños, el tribunal consideró si efectivamente los niños estaban pues siendo retenidos en contra
de su voluntad a través de coerción, etcétera, pero específicamente eran vulnerables para la coerción porque estaban aislados de cualquier otro tipo de influencia externa y todos los adultos dentro de su círculo estaban implicados y pues esa condición implicaba que ellos mismos iban a ser más vulnerables justo para para la coerción y también la servidumbre involuntaria. En este caso en particular se reconoce que no nada más se basa en la fuerza física o las limitaciones físicas porque los niños entendían que pues apenas estaba desarrollando su autonomía y entonces tenían este miedo de las golpizas y de todo este tipo de castigos y que también hubiera abuso por parte de maestros o padres que era lo que se consideraba involuntario. Este es un caso entonces que es bastante notable en el sentido de que también es un caso que demuestra un entendimiento una vez más de estas distinciones en desarrollo que a lo mejor, de hecho, muchos de ustedes ya habían mencionado hace algunos minutos en esta presentación con respecto a cómo es que aplicamos entonces este término legal a los niños de una manera diferente a como lo haríamos con adultos. Y también esto expone algunas lagunas en esa falla de poder realmente pues ver esa parte de coerción no física y específicamente la manipulación de los niños y una vez más reconocer que pues están desarrollándose de una manera diferente y este puede ser un caso familiar para algunos de ustedes que a lo mejor ya llevan mucho tiempo en el campo. Fue otro caso también en una granja en una parte de Michigan que de hecho llegó a la Suprema Corte que básicamente hablaba sobre los diferentes límites de la servidumbre involuntaria bajo la enmienda 13. Entonces, una vez más, se demuestra que los tribunales están interpretando este tipo de la parte involuntaria de una manera diferente porque algunas personas dicen que es fuerza física, otras partes dicen que no, que la coerción psicológica es suficiente. Algunos sí entienden las distinciones entre adultos y niños en su análisis, pero algunas otras personas no. Entonces, en este caso en particular, implicaba a dos personas que tenían discapacidades intelectuales, dos hombres que se les forzó a trabajar en una granja lechera bajo condiciones sumamente de explotación y la familia Kosminski no nada más tenía coerción física sino también psicológica, incluían diferentes tipos, por ejemplo aislamiento, también algunas amenazas de volverlos a meter en una institución y se determinó que bueno, bajo la ley federal se requería esta evidencia de la coerción a través de fuerza física o amenazas de fuerza física o este daño, es decir, la coerción psicológica sin la evidencia física no era suficiente de acuerdo a la ley en este momento. Entonces, este caso, pues básicamente ya excluía de alguna manera la definición de servidumbre involuntaria, la coerción psicológica, pero pues eso también permitió que pudiera ser una ley más inclusiva con respecto a los diferentes medios para poder tener esta parte de pues trabajo forzado, digamos, o el trabajo que cómo se estaba llevando a cabo y también había una severidad en cómo se estaba tratando a las víctimas, tanto de forma psicológica, pero también física, pero una vez más estaban diciendo que la servidumbre involuntaria tendría que interpretarse de una manera mucho más específica y entonces tendría que requerir sí cierta coerción física. Pero después se aprobó la Ley de Protección para Víctimas de Trata por parte del Congreso, la cual incluía, de hecho, pues una gama más amplia de medios para poder pues llevar a cabo un servicio, un tipo de trabajo y entonces también incluían algunos otros leyes penales, por ejemplo, de trabajo forzado, también de trata que también estaban asociadas. Hay muchos términos en esta diapositiva que seguramente muchos de ustedes están familiarizados con todos estos, pero básicamente aquí el punto es esencialmente, pues bueno, se responde totalmente al caso anterior y entonces dijeron, ok, ya tenemos este precedente legal que requiere que sí haya una interpretación más específica, pero nosotros sabemos que a la gente se le está explotando y también están en condiciones tipo de esclavitud y que eso también puede ser con más medios. Eso es básicamente lo que hizo esta ley. Y muchos de ustedes han visto esta diapositiva o esta versión de la diapositiva en donde básicamente lo que hacemos es revisar o simplificar todos los elementos de esta diapositiva que tiene muchísimo texto, pero aquí lo vamos a hacer tal vez un poco más profundo en el sentido de poder ver
la distinción que hay, por ejemplo, para los niños. Para los niños, el reconocimiento es que justamente los niños no pueden dar consentimiento a un acto sexual comercial. No hay un requerimiento de una prueba de ningún tipo de medio en particular. Nada más estamos hablando de fuerza, fraude o coerción. Pero para la trata laboral, ese requerimiento todavía existe. Y aquí es en donde ya podemos empezar a meternos en algunas áreas un poco más complicadas para poder identificar la trata laboral en menores, a diferencia de otro tipo de explotación o violaciones o abuso para menores también. Y es importante incluso tal vez ir un poco más a fondo para poder ver realmente cuál es la definición de coerción. La definición de coerción me parece que tal vez es una de los términos más importantes, de hecho, cuando estamos hablando del tema de trata laboral, que es un concepto también clave para poder hacer la investigación, es cualquier esquema, plan o patrón que tiene la intención de provocar que una persona crea que si no lleva a cabo cierto acto va a resultar en un daño serio hacia alguna persona o alguna restricción física. Entonces, no tiene que resultar en un daño físico, pero simple y sencillamente esa amenaza de que esto pueda resultar en eso, y pues no necesariamente para ellos, puede ser cualquier persona, pueden ser sus padres, hermanos, cualquier otra persona que es parte de este esquema de trata. Y también el daño serio se define en este caso como cualquier daño, ya sea físico o no físico, que una vez más puede incluir psicológico, financiero o de reputación. Es decir, una vez más estamos hablando más allá de solamente el mero daño físico. El propósito del hecho de que yo haga este énfasis en todos estos términos jurídicos que son parte de la definición legal de la trata es qué es lo que esto quiere decir o qué es lo que esto implica para los niños a diferencia de los adultos. Es decir, cómo podemos interpretar la coerción y también un daño serio cuando se trata de los menores. Entonces, puede ser que haya algunas leyes estatales que puedan tener diferencias, pero básicamente, normalmente la clave de este tipo de casos de trata es que se pueda articular los antecedentes de la víctima, sus vulnerabilidades, su estado mental, también su estado de desarrollo, una vez más, a comparación del del agresor, que implican estas tácticas de coerción y de control, y que también se tienen que tomar en cuenta todo esto y las otras circunstancias alrededor de la persona, ¿no? Que pudiera afectar las creencias de la víctima. ¿Qué es lo que podría o pasaría si efectivamente no cumplen con las solicitudes de los tratantes? Entonces, quiero que esto también lo tengan en mente cuando vamos a ir viendo los ejercicios de algunas de las diferencias entre niños y adultos, porque es una parte muy importante. Muy bien. Entonces voy a dar algunos ejemplos de algunos casos y me gustaría empezar, y bueno, no son totalmente incluyentes, pero aquí el propósito es nada más mostrar la diversidad de los diferentes tipos de casos de trata laboral. Voy a empezar con un par que ya se han enjuiciado y de hecho también voy a compartir algunos más en algunos procedimientos penales. Voy a empezar con estos porque me parece que es pues en donde está la mayor carga de la prueba. Y pues muchas veces digo, lo que yo esperaría es que ustedes también puedan ver algunos de estos patrones de los hechos y decir, ok, esto de hecho sí existe en mi jurisdicción o en mi comunidad, y saber que efectivamente esto se puede enjuiciar como un caso de trata laboral que implicaba a menores, pues a lo mejor es algo que les pueda ayudar para poder analizar e identificar también algunos casos potenciales en su propia práctica. Entonces, el primer caso en Kentucky, los tratantes eran la madre y de la víctima y también su novio, que básicamente estaban forzando que pues hicieran algunos bienes hechos a mano y tenían que ir puerta por puerta para hacer ventas de los bienes, y en caso de que no llegaran a cierta cuota, pues entonces había, por supuesto, aquí algunas consecuencias en cuanto a abuso psicológico y físico. También otra pareja de Ohio que también utilizaron abuso tanto físico como psicológico para pues tratar a una mujer y a su hija, una mujer que tenía discapacidades, y a su hija para hacer trabajo doméstico, y también las mandaban a obtener drogas. Este es un caso que se llevó a cabo en Florida, me parece que fue en 2010 o en 2011, en donde había, me parece, más de 20 niños o adultos jóvenes que se les prometieron tener salarios honestos a través de un programa de trabajo. No sé si a lo mejor se puede ver claramente en la pantalla, pero básicamente es un programa que se llamaba Adolescentes en contra de drogas y alcohol, que era pues
para ayudarles, y en lugar de eso mantenían a estos niños que pues estaban en la comunidad, pero también pues lo que hacían era reclutar a estos niños para participar en un programa que en teoría tendría que enseñarles estas habilidades para su trabajo, y entonces en lugar de eso estaban ahí atrapados y pues los forzaban a vender dulces, etcétera, en algunas estaciones de gasolina, etcétera. Estaban en Orlando, los trabajaban también en condiciones bastante extremas, en barrios que no conocían, también se les racionaba pues el agua, la comida. Nada más piensen en Orlando a mitad del verano, y bueno, pues finalmente pudieron arrestar a los hombres implicados en este tipo de situación. Este es otro caso que involucró algunos menores que venían solos, no acompañados por parte de Guatemala, que también se les había prometido una mejor educación en Estados Unidos. Los tratantes habían obtenido también las escrituras de las propiedades de la familia de la víctima para poder, pues, básicamente costear todo el traslado a los Estados Unidos. Y bueno, pues aquí también los tratantes decían que eran algunos amigos de la familia, pero en realidad en lugar de eso, pues como pueden ver aquí con el encabezado, básicamente pues eran quienes estaban manteniéndolos en una situación casi de esclavitud. Y entonces quisiera hacer una pausa aquí para animarles a ustedes también a pensar en todos los tipos de casos, es decir, qué tipo de caso a lo mejor pudiera ocurrir en términos de a lo mejor un tipo de trabajo específico, si a lo mejor puede ser agrícola, si a lo mejor es doméstico, a lo mejor también es certidumbre. ¿Y quiénes pudieran llegar a ser los agresores o los perpetradores? Que vamos a hablar un poco más también de eso en un estudio, pero tal vez ustedes espero que puedan ver que hay una gran diversidad en todos estos aspectos. Y también es muy interesante, en este caso vamos a hablar de esto un poco más adelante, pero cuando nosotros empezamos nuestro proyecto de investigación, hablamos con algunos de los promotores defensores que estaban trabajando con los menores involucrados en este caso, y uno de ellos, de hecho, había recibido información con respecto a conocer tus derechos y ver también algunos focos rojos para la explotación y la trata, etcétera. Y efectivamente, pues hubo algunos focos rojos cuando inicialmente pues llegó a Ohio, y de hecho se fue. Desafortunadamente posteriormente se fue víctima de explotación bajo condiciones diferentes, pero también esto dice algo igualmente del poder de la información, específicamente para los jóvenes, y voy a regresar a eso también un poco más adelante cuando veamos las implicaciones. Me voy a saltar Voy a hablar un poco más de esto en un estudio de investigación que hicimos, pero como en los casos de Estados Unidos contra Lewis, los líderes de cultos, no todos, pero puede ser que también utilicen este tipo de coerción espiritual para tratar de coaccionar a las personas, incluyendo también a los menores, para que entonces hagan cierto tipo de trabajo para su propio beneficio financiero. Este es un caso que sucedió en Utah. Hace 10 años, Victor Rax, él era residente, bueno, era de Guatemala, residiendo en Salt Lake City, y pues principalmente fue objetivo de un grupo que se enfocaba en tratar a niños de más o menos 9 años, tal vez menos, y muchas veces explotaban sus vulnerabilidades en cuanto a la parte migratoria, la falta de apoyo económico. También muchos de estos niños también pues a veces se presentan como pues alguien que a lo mejor puede ser una persona de confianza en la comunidad, y entonces básicamente lo que él hizo fue pues enganchar a estos niños jóvenes, a estos hombres jóvenes, que también utilizaba drogas, comida, y al final de cuentas también los coercionó para hacer ciertas actividades de de tráfico de drogas y también de distribución de drogas. Entonces, esta parte de el enganche es muy similar a lo que vemos en muchos casos similares de trata sexual. Entonces, este es un caso que demuestra también otro tipo de trata, que al final de cuentas también es esta criminalidad forzada, es decir, cuando a las víctimas se les obliga a que participen en actividades ilegales bajo esta coacción. Entonces, pues bueno, él se aseguraba de que estos menores pudieran también vender drogas, estaban haciendo cierto tipo de amenazas, exponerlos también, que es lo que había sucedido entre él y también estos niños, y a veces incluso también parte de deportación, que era otra de las amenazas, sobre todo con la parte migratoria, del estatus migratorio, para que de esa manera pudieran cumplir con lo que Victor Rax decía. Entonces, esto también es manipulación psicológica, que pues de hecho él se estaba beneficiando claramente de toda esta parte de criminalidad forzada, de el contrabando de drogas, pero también estaba pues creando todo este miedo que evitaba que
que los niños pudieran buscar ayuda y pues esto fue algo que sucedió durante mucho tiempo. Muy bien, entonces sabemos que la trata de laboral, pues se espera de estos casos, pues efectivamente se entiende que varía dramáticamente y de hecho eh, yo me enfoqué en algunos tipos de casos que a lo mejor pudieran estar fuera de lo que pudieran ser las normas típicas o tradicionales. Cuando yo estaba practicando, pues pasé muchos de mis casos, por ejemplo, de servidumbre doméstica, también trabajo en fábricas, en restaurantes, en campos agrícolas, lo que fuera. En realidad, también cuidadores, que también es un punto importante tanto para adultos como para menores. Entonces sabemos que varía dramáticamente. Puede ser desde la parte laboral coaccionada, es decir, que puede incluir también esta coacción física y psicológica en algunos sectores legítimos, pero también incluye algunos otros sectores ilegítimos, como por ejemplo la parte de criminalidad forzada que mencionábamos. Entonces, lo que me gustaría preguntar ahora es, ¿por qué son difíciles identificar este tipo de casos de trata laboral en menores? Creo que ya les di algunos aspectos, algunas de las respuestas, pero no sé, me gustaría saber qué es lo que ustedes dirían. Digo, ya tenemos 25 años después de la ley que mencionábamos para protección de víctimas, entonces, ¿qué es lo que a lo mejor puede ser que no se identifiquen a este tipo de víctimas en el campo de la trata? Ok, me parece que una opción es miedo de hablar. Alguien menciona que les da miedo de hablar, de alzar la voz. Vamos a ver si alguien más escribe algo. ¿Que no quieren hablar? Sí, ajá. También una sensación de desesperanza, es difícil de identificar. Las víctimas no siempre se autoidentifican como víctimas. Están muy jóvenes para poder entender que siquiera están siendo víctimas de trata. Ok, hay bastantes más. La parte migratoria, les da miedo a la policía, lo que les ha sucedido ya se ha normalizado. Ujú. No pueden contratar abogados si no tienen acceso a también defensores. También este traslape de lo que se mencionaba con la trata sexual, no está claro lo que se considera trata. Mm, pocos recursos y también pocas avenidas para poder denunciar cuando están siendo aislados. Sí, 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 palomita a todos esos comentarios. Y me parece que especialmente con respecto a los recursos, digo, me gustaría regresar incluso también a la parte de tener un acceso a un abogado, a un promotor o defensor, y mucho de esto se traslapa con la trata sexual. De hecho, también no lo he mencionado, pero creo que también es importante que muchas veces la trata laboral y sexual puede suceder al mismo tiempo, ¿no? Y a veces simple y sencillamente puede ser una o la otra, pero tampoco es como que haya jerarquía en el tipo de victimización, pero pues a veces, pues sí, una vez más, los menores experimentan ambos tipos de trata y entonces eso también es bien importante con el hecho de que los menores normalizan la actividad porque están jóvenes, puede ser que no conozcan o no sepan otra cosa y creo que uno de los comentarios también tenía que ver con esta falta de claridad con respecto a qué es realmente la trata laboral si regresamos un poco, que de hecho me parece que es una muy buena forma de volver a traer las leyes a colación, ¿no? ¿Cómo es que la ley entonces ayuda o qué es lo que tendríamos nosotros que estar realmente viendo cuando se trata de identificación? Creo que les di más o menos una introducción cuando hablábamos de la parte de historia con algunas de las leyes anteriores, pero ahora nos estamos centrando en las leyes actuales que vienen de este concepto de la certidumbre involuntaria y la esclavitud. Entonces, cuando estamos hablando de la servidumbre involuntaria, lo que es voluntario o no, otra vez está muy en el centro y sobre todo cuando estamos hablando de este tipo de trata infantil. Esta es una redacción larga, son diferentes elementos de ley, pero bueno, para ir revisando, es daño serio o amenaza de daño serio sobre un niño versus un adulto. ¿Cuál es el esquema, plano, patrón que está encausado para que la persona sintiera que sufriría graves consecuencias si no cumplía, incluyendo restricciones por fuerza? ¿Cómo aplican estas disposiciones de ley de una manera subjetiva en el contexto también del desarrollo infantil versus adulto? Este es uno de los temas o de los problemas que justamente
se presentan a la hora de identificar estos casos. El tema de fuerza, fraude o coerción. ¿Y cómo es que esto va a tipificarse en el caso de los menores versus adultos? En el primer ejercicio, ustedes dijeron que los niños son psicológicamente distintos y conforme van avanzando, pues obviamente hay cambios en su desarrollo, pero obviamente la mayor vulnerabilidad la tienen los menores de edad porque dependen de los adultos para su propia supervivencia. Hablé también de una investigación que hicimos nosotros y que ya les voy a presentar después para ver cuál es la fuerza, fraude y coerción, porque tampoco es que lo puedas formular de esa manera, como que este adulto me dijo que hiciera tal o cual cosa y pues no sabía qué otra cosa hacer, ni siquiera sabía que tenía opciones, porque no hay una independencia ni económica, ni psicológica, ni tienen a dónde más ir. Entonces, cuando hablamos de la ley, también quisiera reconocer el hecho de que hay sistemas jurídicos distintos que cumplen diferentes propósitos también en respuesta a los niños que han sido expuestos a una trata o a una explotación laboral. Lamentablemente no puedo revisar cada uno de estos temas porque son webinarios aparte, pero sí reconozco que incluso salió en nuestra investigación. Los niños tienen derechos y protecciones. Aquellos que han sido tratados para explotación sexual o incluso la explotación laboral. Incluso voy a hablar de distinciones en algún momento respecto de los dos sistemas. En el sistema civil, porque incluso hay varios sistemas en lo civil, pero bueno, para el tema laboral hay diferentes leyes. Y sí es cierto que hay diferentes apoyos para estos menores que no necesariamente caen en el sistema penal, pero también quisiera hablar rápidamente del derecho internacional. Yo también en Loyola doy este tipo de cursos y a veces me dicen, pues no nos importa mucho el derecho internacional humanitario, pero nosotros, Estados Unidos, somos firmantes e incluso hemos ratificado muchos de estos tratados, convenciones y documentos internacionales y se los pongo también a consideración en su defensoría, sobre todo en el sentido de cómo aplicamos nuestras leyes nacionales. Ejemplo, el Protocolo de Palermo, que es el instrumento internacional antitrata que define la trata de personas desde la perspectiva penal internacional y no requiere estas cuestiones de fuerza, fraude o coerción para los niños en la trata de personas. La OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, también habla del uso o obtención de un menor para actividades ilícitas, como incluso en el tema de tráfico de drogas. Y también la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de la Infancia. Estados Unidos no es firmante, pero sí ha reconocido, es decir, sí lo firmó, pero no ratificó estos temas de trata para explotación sexual y trata laboral. ¿Por qué Estados Unidos no ha ratificado esta Convención de los Derechos de los Niños? Estados Unidos sí ha ratificado un instrumento llamado el Protocolo Opcional para la Seguridad de los Niños. ¿Y esto qué quiere decir entonces en el ámbito internacional? Pues que tenemos la obligación de reportar nuestras actividades y de que estamos protegiendo a los niños y estamos procesando judicialmente a los victimarios. Pero también estas convenciones establecen recomendaciones que son una especie de ley blanda o política que establece que se deben informar a las áreas de gobierno estatales o federales y que deben responder a estos casos. Es decir, es una especie de lineamiento respecto de cómo involucrarnos en la trata para explotación laboral. Hay incluso recomendaciones de conclusión que hemos estado trabajando nosotros bastante en temas de defensoría, porque queremos que el gobierno americano y los demás interesados, incluyendo la sociedad civil, los jueces, los policías, los trabajadores sociales, tengan un enfoque centrado en los niños con base en su propio desarrollo a la hora de hacer un análisis de lo que la disposición de ley o la definición de ley dice, sobre todo en la definición de si es una trata para explotación laboral. También en la parte penal, según pudiera ser aplicable tanto para niños como para adultos. Profesora, nada más quería darle el conocimiento de que le quedan 44 minutos. Ah, qué bien, qué bien. Creo que vamos a estar perfectamente sobre los tiempos porque también quisiera una conversación amplia.
Y justo voy a hacer una pequeña pausa, qué bueno que me interrumpieron. Yo entiendo que es difícil escucharme y también entiendo que estoy hablando muy rápidamente, entonces a lo mejor no ayuda, pero les agradezco y me quedarán quizás unos 15, 20 minutos más para hacer mi exposición y si me interesa que tengamos una conversación después de ella. Al principio les comenté que quería hablar de lo que la investigación nos dice de las víctimas menores de edad en trata laboral en Estados Unidos. Debiera ser obvio de por qué la investigación es importante, pero vamos a hacer un paréntesis a los días iniciales del campo de antitrata de personas, donde prácticamente todos los servicios, todos los entrenamientos, incluso el lenguaje alrededor de la trata de personas, incluyendo lo que yo hablaba como abogada nueva en ese campo, todo era trata para explotación sexual de extranjeros o extranjeras, nada más. Obviamente, al paso del tiempo fuimos teniendo más recursos y fuimos entendiendo a través de la investigación, no nada más para adultos, sino también para menores, que no nada más se trata de niñas, sino también niños, que también es para quienes se identifican en la comunidad LGBTQI+, que existe una diversidad en los tipos de tratas, que existe una diversidad en la forma en que se materializa y que hay vulnerabilidades y factores de riesgo que pueden ser en común. Eso nos cambió bastante el panorama, porque si sabemos que los niños están siendo tratados, niños y niñas están siendo tratados para una explotación laboral y que muchos de los servicios solamente se encaminan a un perfil victimal determinado o solo un tipo de trata, pues obviamente no estamos dando una respuesta integral al problema. Esto es reiterativo. No quiero que nadie termine esta presentación diciendo, bueno, es que Catherine Walsh nos dijo que un tipo de trata es más importante que la otra. No, todas son igualmente importantes y en las definiciones de trata de personas, ya les decía, vienen de la esclavitud y el servicio involuntario, pero hablamos de fuerza, coerción para el beneficio financiero de alguien más. Aquí sí estamos en el mismo canal en ese sentido y todos hacemos lo mejor por salvaguardar, en este caso, a los menores de edad que están siendo explotados. Por eso es que creo que la investigación académica es importante, que tengamos más conocimiento sobre los factores de riesgo, las vulnerabilidades, quiénes son los explotadores, cuáles son las rutas de acceso para que hagamos un mejor trabajo en la intervención y también poder involucrarnos en un trabajo de prevención un poco más focalizado, teniendo ese entendimiento. Y para ello les comparto algunos puntos importantes del estudio nacional sobre trata de personas menores de edad laboral. Este fue un esfuerzo universitario de las que están en la diapositiva con criminólogos, sociólogos, académicos de todas partes del país. La metodología de investigación incluyó cuál era la naturaleza de la trata laboral en Estados Unidos, quiénes eran las víctimas y sus necesidades. Hablamos de ciudadanos americanos y extranjeros también. También para la identificación de casos. ¿Cómo estábamos mal identificando o identificando y cuáles son los desafíos para responder a estos casos? Con este conocimiento, la pretensión era tener mejor información para un mejor ejercicio profesional. Tuvimos 4 sitios en California, Ohio, Illinois y Nueva York. Incluimos tanto los casos judicializados como los no judicializados de ciudadanos americanos y extranjeros que pudieran ser revisados por fuentes públicas, con defensores, con abogados, con instituciones policiales, estatales, federales y locales, así como grupos de fuerza de tarea, es decir, aquellos que trabajan directamente con sobrevivientes en los 4 sitios. También entrevistamos a ciudadanos adultos, es decir, a adultos que ya, pues, ya tenían su mayoría de edad, pero que fueron identificados como víctimas menores en su momento. Eh, Esto a través de los sistemas jurídicos que ya les referí. Y me parece que esto, pues, resultó un muy buen punto de inicio porque teníamos todas las herramientas para darle a los participantes del estudio, los formatos de consentimiento para hablar de sus experiencias, en fin.
diferentes perfiles, porque hablamos tanto de ciudadanos americanos como de casos de extranjeros. Em, Les hablé de un gran espectro de industrias, ¿no? Industrias tanto legítimas como ilegítimas. Hablamos de víctimas tanto masculinas como femeninas. Ahora, en términos de cuáles eran los factores de riesgo que llevaron a la explotación o a la trata de estas personas, pues era la falta de un lugar donde vivir, más aparte temas de pobreza y vinculados, también muy de la mano con la trata sexual y también la vulnerabilidad jurídica, sobre todo en el caso de los extranjeros, más allá de la económica, ¿no? Hay temas de amenazas de exportación, de expulsión, perdón, y deportación, como tácticas psicológicas. Ahora, características de los victimarios, igual diversas, ¿no? De los diferentes casos que les di históricos y contemporáneos, vemos que hay de diferentes extracciones. Algunos son familiares, algunos son delincuentes organizados, en fin. Uno de los resultados de este estudio es que vimos muchos familiares involucrados en este sentido, a lo mejor no directos, ¿no? Podían ser una tía, un tío, un padrastro, un padrino, que eran los reclutadores, incluso los explotadores, que sí la propia víctima de alguna manera conocía. La prevalencia de las víctimas de trata laboral fue del 99%, es decir, hubo una violación laboral por ahí de no haber sido compensados, trabajar en condiciones peligrosas, insalubres, peligrosas. También en promedio hubo 16 dominios de lesión o daños que las víctimas identificaron respecto de los diferentes casos, lo cual también resalta la naturaleza compleja de la trata laboral. Y esto aparte de los efectos adversos a sus entornos de salud y otros. El estudio también refiere que muchos de los primeros respondientes que se involucraron con los menores, y esto incluye a instituciones de protección a los menores, instituciones policías, investigadores, escuelas, etcétera, no estaban identificando estos casos. Si hubiera un mecanismo formal para identificar la trata, estaba más concentrada en la sexual. La trata laboral no está muy relacionada en una valoración inicial y si la hubiera, normalmente estaba muy mal identificada. Otro componente que es un resultado de esto es que los sistemas no aplican un análisis en el desarrollo de los menores para identificar la trata. Es decir, las modalidades que pueden ser los protocolos de admisión, los protocolos para identificar los casos de trata laboral. Sabemos que niños y adultos pueden ser vulnerables a la trata, sí, cada uno a su manera. La edad, discapacidad, estatus migratorio, temas de vivienda, temas de problemáticas económicas pueden hacer a las personas un poco más susceptibles que otras. La trata laboral no está totalmente entendida al 100%, que es algo que ustedes ya dijeron, y por lo tanto es otro reto, ¿no? Sabemos que es confusa, puede ser tipificada como otro tipo de alegato, como maltrato, abuso, explotación. La propia definición a veces es compleja. Y tampoco hay demasiada información que estemos recabando al respecto. Me parece que algunas instituciones de gobierno que a lo mejor pueden tener obligación de recolectar temas de trata, no están necesariamente dándole seguimiento. Así que podemos tener todas las leyes y políticas del mundo que uno quiera, pero si no las implementamos, monitoreamos y evaluamos en términos de su eficacia, tanto como lo habíamos hecho en los antecedentes históricos de la trata, ¿no? Había muchísimas leyes que sí, efectivamente hablaban del tráfico de esclavos y el movimiento de esclavos, pero la verdad es que no se hacían cumplir. Entonces, por eso es que la esclavitud de todas maneras prevalecía. Entonces, de poco sirve no dar esos seguimientos. Ahora, un importante es que los interesados no están aplicando un análisis informado de la coerción de acuerdo con la etapa de desarrollo infantil. Vamos a suponer que la capacidad de un niño de evaluar riesgo es la misma que tiene un adulto. Ok, vamos a suponerlo así, pero aún así, en una minoría de casos, solamente el 15% fueron identificados así por la policía.
la mitad de las víctimas demostró una gran resiliencia y para poder escapar a la victimización y buscar ayuda de manera independiente en varios lugares. Hay un caso por ahí que incluso yo platiqué con el sobreviviente, en el que habló con la maestra, con el vecino, con un consejero en la propia escuela, y en algún punto fue una clínica de salud, y nadie, o una de dos, o no le creían, o la caracterizaban de manera incorrecta como un tema doméstico y no un tema de trata, o sea, un problema familiar, un problema privado que no tenía nada que ver con la trata laboral, como si fuera una especie de violencia doméstica, pues. Y también otra de las cosas es que uno no va a encontrar lo que uno no está buscando si no estamos haciendo las evaluaciones conducentes, si no estamos operativizando esos tipos de identificaciones a través de algún protocolo o un proceso para ubicar a las víctimas de trata, pues no las vamos a encontrar. Esto quedó claro en el proyecto de investigación. A veces las instituciones nos decían, no vemos trata de menores. Bueno, ok, ¿cuál es la herramienta que tienes para evaluarla? Pues es que no tienes, entonces por lo tanto no hay datos. O si las hubiera, porque algunos lugares sí las tienen, tampoco han implementado capacitaciones para identificar la trata, porque otra vez está muy concentrada en la trata para explotación sexual y no hay contexto informativo para la trata de explotación laboral. Entonces eso falta. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones para el ejercicio profesional de todo esto? Y, les puede sonar ya muy conocido. Existe la necesidad de hacer una mejor evaluación. Nuestro estudio demuestra que la mayoría de los primeros respondientes que ven a los niños, incluyendo los servicios de protección a la infancia, incluyendo escuelas y otro tipo de centros sociales, no están identificando estos casos o los mal identifican como algo distinto. Nuevamente existe la necesidad de colaborar con muchísimos otros involucrados como el sector laboral, porque ellos son los que tienen ojos y oídos en diferentes ramos laborales, incluyendo el agrícola, las fábricas, el sector servicios, etcétera. Eh, sí, hay algunas leyes de protección a la infancia, algunos están tratando de buscar estas víctimas que están en industrias peligrosas, trabajando largas horas, etcétera. Pero también debemos colaborar con los funcionarios del sistema judicial, incluyendo tutores, funcionarios de justicia para adolescentes, etcétera. O sea, la parte laboral de pronto se queda muy corta en la atención de este sector. Y luego, digo, ya sé que suena a disco rayado en este sentido, pero hay una necesidad de dar seguimiento a la intención congresional del TVPA, ¿no? O sea, que es bien distinto a lo que la Suprema Corte está llevando. Cuando hablamos de una fuerza no física y cuando hablamos de un análisis subjetivo en el sentido de cuáles son las temporalidades y lugares del afectado, en este caso los menores de edad, pues tenemos que tener un centro, un enfoque más en los menores de edad y sus vulnerabilidades del desarrollo. Ciertamente podríamos dar toda una capacitación aparte con casos de estudio. Otras implicaciones, pues hablamos de intervenciones. La mayoría de los jóvenes, sobre todo en nuestro estudio, aunque lo he visto en otros reportes, estamos hablando a veces de jóvenes un poquito más grandes que sí quieren trabajar. Ok, está perfecto. No quiero que se queden con la idea de que la profesora Walls dijo que los muchachos no deben trabajar. No, los adolescentes un poquito más grandes sí deberían o podrían trabajar porque es una vida, una destreza importante para la vida, siempre y cuando sean actividades seguras de trabajo y bien monitoreadas. Hay que explorar las diferentes oportunidades para expandir los programas vocacionales al sector trabajo, ¿no? O sea, que los jóvenes también sepan lo que es ser un empleado desde jóvenes, pero esto no tiene absolutamente nada que ver con la trata y explotación laboral, sobre todo jóvenes que sí se involucren en actividades de empleo legítimas. Eh,
Creo que debería de haber empezado con esta diapositiva. Bueno, esa es mi confesión, pero bueno, creo que tendría que ser obvio. Pero la razón, básicamente esto de lo que se trata es, bueno, ¿por qué nos importa? ¿Por qué tendríamos que mejorar todos, todos nosotros, incluida yo misma, como comunidad, digamos, de personas que pues nos preocupan, los menores que nos preocupa esta situación? ¿Cuál es el impacto de la trata laboral en menores? Entonces, pues sí, regresando al ejercicio anterior, pues afecta sus cuerpos, su cerebro, su desarrollo, estos días que son muy largos, también hay muchos químicos tóxicos, también el caso de Florida que yo mencionaba que no tienen buenas, pues, sí, buenas condiciones. También a veces tener que estar en situaciones de explotación física, sexual, violencia verbal, al final de cuentas es una violación de sus derechos y de su humanidad. Y todo esto provoca un daño psicológico, un daño físico, un daño a su bienestar y a su desarrollo. Entonces, creo que de alguna manera es como la declaración central que yo quisiera incluir esto cuando hablamos de por qué es importante abordar este tema. Algunas de las preguntas que a veces me hacen cuando yo doy este tipo de presentaciones muchas veces es, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer o cuáles son los recursos que hay allá afuera? Entonces, tengo esta lista de algunos recursos que actualmente se publicaron por parte del Departamento de Salud y Servicios para Servicios Humanos de la Oficina de Trata de Personas y pues también hay asistencia de ayuda humanitaria para aquellos que se hayan identificado. También hay un muy buen documento que básicamente incluye una tabla de todas las diferentes herramientas de evaluación que se utilizan a lo largo de diferentes organizaciones, como por ejemplo qué es lo que se busca, cuáles son los pros, los contras, básicamente es para saber un poco cuáles son, digo, si sin saber realmente cuáles son sus necesidades centrales, lo podrían revisar. Si no tienen propiamente ya un protocolo operativo, digamos, para poder identificar la trata laboral para menores en su lugar de trabajo. Y después, pues nada más me gustaría básicamente concluir antes de pasar ya a la parte de las preguntas, y yo sé que lo hice todo muy rápido, pero me gustaría preguntar ahora, ¿cuáles consideran que son algunos pasos de acción que pueden tomar para aplicar el conocimiento, la información que han obtenido de este webinario, tal vez también de algunas otras fuentes sobre trata laboral? Nada más para aclarar, inicialmente hay un código QR anónimo para el mentí. No quiero poner a nadie en el foco necesariamente con respecto a qué es lo que están planeando hacer, pero bueno, sí me gustaría mucho que pudieran contestar a esta pregunta para poder compartir algo de información sobre qué es lo que quieren o qué es lo que piensan que podrían hacer de una manera diferente o tal vez qué es lo que les gustaría saber un poco más, qué quisieran conocer más. No, adelante. No, nada más, también quisiera poner mi email aquí mientras la gente piensa en esta pregunta que acabo de hacer y ponen sus respuestas en el chat. ¿Te gustaría que leyera las respuestas o no sé si ya las puedes ver? Ya las puedo ver. De hecho, creo que ya voy a dejar de compartir porque seguro ya aburrió mi presentación. Ok, entonces te regreso la palabra. Sí, maravilloso, gracias. Ya veo aquí algunas respuestas, inspecciones más cuidadosas, compartir también esto con los tribunales estatales y las comisiones. Voy a poner mi email igualmente. Sí, simplemente es compartir información sobre lo importante que es también hacer estas evaluaciones y me gusta mucho eso, ¿no? Compartirlo también con mi banca, digamos, la investigación. Sí, y también hay algunos otros estudios que con muchísimo gusto puedo compartir también. Yo le he dado los links a los organizadores, así que muchísimas gracias también, Leslie, para que tengan los recursos adicionales, pero el simple hecho de tener un mejor entendimiento de que esto existe, digo, esto es algo que ha existido desafortunadamente durante mucho, mucho tiempo, pero sí tenemos un nuevo paradigma jurídico y una herramienta con las leyes estatales y también la ley de protección para víctimas de trata, pero a veces puede ser complicado interpretarla. Entonces yo espero que se vayan de esta presentación con un mejor entendimiento, no nada más de qué es, sino cómo capacitar a sus colegas, cómo poder identificar y defender estos casos, ¿no? Sí, me encanta colaborar también con el Departamento de Policía para referencias. Sí, de hecho yo tuve el privilegio igualmente
de traer nuestro primer caso de trata laboral en nuestro centro de defensoría infantil, que de hecho antes nada más trabajaba con explotación sexual y abuso sexual, entonces es otra área, no es algo que aplica para todo mundo, al final de cuentas la intención es tener estos centros multidisciplinarios que también tienen mucha experiencia tratando con niños y también víctimas de delitos y aparte también necesitan tal vez capacitación adicional e incluso tal vez algunos otros recursos para poder lidiar con este tipo de casos de trata laboral mejor. Y quisiera también además decir que, bueno, hay un par de herramientas que nosotros hemos desarrollado. También apenas expandimos también nuestra herramienta de evaluación para la ley de violencia en contra de las mujeres para casos de visa tipo U. Entonces, por ejemplo, para poder identificar mejor la concurrencia de trata laboral y trata sexual dentro de las familias cuando también a lo mejor hay violencia doméstica o abuso infantil o agresión sexual. Entonces, también tenemos disponible esa herramienta que también podemos ponerla en el sitio web. Y otra cosa que le animaría a todos, a todas a que hagan, es que también es muy importante, ¿no? Digo, si ustedes sospechan que han identificado tal vez a una víctima extranjera, de nacimiento extranjero, que pudiera ser víctima de trata de personas, a lo mejor sería muy importante dar esa referencia para que pueda tener apoyo, ¿no? Tenemos webinarios completos que también les podemos dar acceso para aquellos de ustedes que a lo mejor están participando. Por supuesto que ese es otro proceso totalmente aparte, pero es un tipo de apoyo que también pudiera ser útil para las víctimas de trata de menores. Y también es un requerimiento federal que cualquier agencia que entra en contacto con un, una víctima potencial o que se sospecha que pudiera ser víctima de trata, pues entonces se les requiere que efectivamente estén pues llamando a OTIP, por ejemplo, y que entonces tengan los servicios. No necesariamente están denunciando el delito, pero sí se están contactando con una agencia federal que tiene la tarea justo de poder brindar la asistencia humanitaria de forma interna. Y también lo que es muy bueno, que también es algo que ha salido en la conversación que tuvimos con OTIP y con los jueces, es que para los jueces y toda la gente aquí que está presente, hay que saber que si se identifica a un menor como una víctima de trata de personas, pues van a asignar apoyos también federales y a lo mejor una trabajadora social. Entonces ahí sí se puede dar más apoyo a ese menor y como juez uno tiene más opciones sobre qué es lo que también se puede hacer para poder ayudar. Alguien aquí preguntó con respecto a el horario, al uso horario. Vamos a hacer disponible esta grabación para aquellos de que a lo mejor no entraron desde el principio. Y Catherine, no sé si a lo mejor quisieras revisar algunos comentarios. Voy a poner mi email en el chat. Veo una pregunta también por parte de Samantha. Ajá, no sé si gustas. Sí, también vi otra pregunta anónima, igualmente. Ah, sí, está también en la caja de preguntas y respuestas. Sí, creo que la gente está levantando la mano, pero bueno, a partir del COVID hemos visto una gran proliferación de algunos programas de escuela en casas, que puede ser más difícil poder ver a los niños regularmente. Sospechamos que algunos de estos menores también están en este tipo de situación. No sé si hay alguna sugerencia para confrontar esta situación, alguna recomendación de recursos. Esa es una buena pregunta. No tengo un conocimiento específico con respecto a toda la comunidad que enseña en casas. Yo sí entiendo que hay ciertos parámetros con respecto a si hay algunos requerimientos como de denuncia o de informe sobre el distrito escolar o la comunidad con respecto a quién está tomando clases en casa versus quién lo hace en la comunidad, en la escuela propiamente. Entonces, puede ser que haya oportunidades para involucrarse con el distrito escolar para asegurar que tal vez haya más revisiones, ¿no? Y esta es una pregunta que de hecho también ahí demuestra lo truculento que puede ser algunas de estas áreas grises, incluso si también hay niños más grandes o que el promedio, digamos, entonces eso también pudiera llevar un nivel un poco más alto, ¿no? Entonces, de riesgo de la trata. Y después también veo aquí una pregunta de si alguien está utilizando estas herramientas que también ligan al grupo de la costa oeste para ligar a los menores con algunos de sus de las oficinas juveniles. Bueno, lo que yo puedo decir con respecto a las herramientas de evaluación es que
lo difícil con la parte de trata laboral es que no son rápidas. Sí requieren tratamiento, de entrenamiento con respecto a cómo se hace o cómo se lleva a cabo. Y de hecho también requiere un conocimiento un poco más sofisticado con respecto a cómo es que se puede identificar una situación de trata laboral en menores. Eso lo hace todavía más desafiante, ¿no? Por ejemplo, si a lo mejor son una agencia que tienen mucha rotación o no tienen mucho tiempo, pues sí, es algo que tomar en cuenta. Catherine, otra pregunta también relacionada con eso tiene que ver, bueno, por ejemplo, si eres una jueza o un juez y a veces no necesariamente ves todo el panorama completo de inicio, ¿no? La primera vez que el menor a lo mejor tiene contacto con el sistema de tribunales. ¿Cuáles son algunas de las cosas que a lo mejor pudieran ser hallazgos que un juez pudiera llevar a cabo, básicamente para crear algún tipo de registro o de documentación para que otro juez más adelante tal vez pudiera identificar otra cosa y entonces que puedan ponerse estas piezas en conjunto? No sé si hay algunas cosas que recomendarías que los jueces en los tribunales estatales a lo mejor pudieran hacer, aun cuando no pueden ver todo el panorama completo, pero cuáles son algunas de las cosas que pudieran ser útiles, que se tendrían que documentar para poder ayudar a construir el caso, digamos. Me parece, bueno, primero que nada, creo que simple y sencillamente es hacer preguntas, ¿no? Con respecto a las condiciones condiciones laborales y también entendiendo que, bueno, yo sé que muchos de los jueces que pues están normalmente involucrados en la parte de trata saben cuando están trabajando con víctimas de trata sexual y sabemos que puede ser que no necesariamente estén divulgando, es decir, hay tácticas con respecto a cómo hacer preguntas, ¿no? Cuando pues pudieran ser neutrales. Entonces, si nosotros sabemos que muchos de los agresores o los perpetradores son miembros de la familia, pues no tiene sentido ahí hacer preguntas sobre el explotador o el tratante, pero sí tiene sentido hacer preguntas como, bueno, ¿cuánto tiempo llevas en este trabajo? ¿Cuáles son los horarios, las condiciones? Porque incluso después tal vez puedas regresar e incluso puede encontrarse una denuncia civil en donde hay un registro de las horas que se estaban trabajando y entonces se puede regresar, por ejemplo, para propósitos de restitución o algún tipo de daño civil igual. Entonces creo que simple y sencillamente es agregar esta otra capa y yo sé que todo el mundo pues está muy abrumado y con demasiado trabajo y hay muchísimas cosas que están revisando, pero aparte se le agrega como esta otra capa em, también de indagación, digamos que sí se incluye en estos casos de trata laboral y hay que asegurarse que esos elementos también son parte de la ley y que se explora, es decir, cuáles son algunas de estas piezas psicológicas, cuáles son los aspectos financieros, cuáles son las reglas, cuál es el día a día. Habiendo hecho eso, no tengo ningún ejemplo específico de algún caso en ese sentido, desafortunadamente, pero sería un muy buen proyecto de investigación. Entonces, pues bueno, espero que se pueda hacer eso algún día. Alguien hizo una pregunta con respecto a tener más capacitación sobre entrevistas forenses con menores y víctimas de trata. No sé si hay recomendaciones al respecto. Bueno, yo lo que entiendo es que mucho de la capacitación forense, de hecho, viene por parte de la policía, ¿no? Son agencias federales normalmente que tienen algunos centros de defensoría para menores. También hay muchos policía que también está involucrado ahí en ese tipo de capacitación forense. En ese sentido, la capacitación forense para trata laboral para menores no tengo realmente recursos específicos. Yo hago una capacitación aparte para identificar estos casos. No soy entrevistadora forense, pero sí aplico muchas de estas mismas técnicas, entonces con mucho gusto puedo tal vez dar un poco más de información, estos detalles de cómo a lo mejor se puede revisar una vez más qué es coerción, que a lo mejor pudiera ser una amenaza de daño serio, en ejemplos de cómo eso se ve desde la perspectiva en desarrollo, y después lo comparo con algunos casos que pues ya han sido adjudicados una vez más para tratar como de alguna manera de amplificar algunas de las tácticas que se utilizan. Pero todavía la verdad es que pues estamos, digo, a pesar de que pues ya tenemos 20 años con la ley de protección a víctimas de trata, la trata laboral es algo que todavía no se entiende bien, se malinterpreta mucho, entonces de alguna manera estamos en las líneas frontales de este movimiento para poder tratar de elevar, de amplificar también estas respuestas y este tipo de prácticas, ¿no? Como tener esta capacitación de buenas habilidades para entrevista, de evaluación,
para poder tener toda esta parte operativa, que puede ser irónico porque, digo, hay que considerar que estos son algunos de los delitos más antiguos, que bueno, espero que también eso es lo que se lleven de esa presentación, pero también es la parte involuntaria. ¿Quién decide eso, no? ¿Cuáles son los valores normales? ¿Qué es coerción? ¿Quién lo decide? ¿Cómo estamos pensando en esto desde el punto de vista de desarrollo? Entonces, creo que también aliarnos con expertos de desarrollo infantil o para adolescentes o también expertos en trauma infantil también sería una recomendación clave. Maravilloso. Ok, otra cosa que también me parece que podríamos compartir, que pudiera ser útil, es apenas terminamos un manual de capacitación para trabajadores de protección infantil para poder identificar el papel que ellos pueden jugar con respecto a específicamente a los niños que nacieron en el extranjero y que entran en contacto con su sistema y también los roles que pueden jugar, por ejemplo, para que puedan tener certificaciones o que puedan tener ciertas referencias para poder entender quiénes son elegibles para qué tipo de alivio migratorio basándonos en, por ejemplo, la trata laboral, ¿no? Entonces, eso también lo podemos compartir como parte de los recursos. Eso es clave, me parece, porque sobre todo para agencias de protección infantil muchas veces pues están abrumadas, están saturadas y trabajar con los recursos nominales muchas veces es como decir, bueno, ¿qué hablo con esta población? Siempre es la pregunta, ¿no? Es, ok, ya identificamos a alguien y luego qué. Y hay muchos recursos que hay allá afuera, entonces creo que definitivamente lo que estás escribiendo, Leslie, es sumamente útil y también es una respuesta diferente. Nada más quisiera reconocer eso, ¿no? Yo sé que a lo mejor puede ser un tanto controversial, pero las vulnerabilidades y también las complicaciones legales de los menores no documentados también requieren otro nivel de intervención. Entonces, hay muchos diferentes recursos y también expertos allá afuera. Y digo, una vez más, si todos estamos en esta misma intención de proteger a todos los niños, porque estamos aquí para los menores sin importar cuál sea su nacionalidad, raza, género, estatus migratorio, todas esas cosas, eso es parte también de nuestro mandato, el poder entender cómo esos servicios a lo mejor pudieran ser distintos. Es parecido, por ejemplo, con a lo mejor los jóvenes de la comunidad LGBTQ, algunas otras poblaciones que son víctimas de trata sexual. Hay, de hecho, ajá, hay una pregunta aquí, perdón, no te quise interrumpir, Leslie, pero sí, bueno, aquí decía, todavía se tienen que verificar el estatus muchas veces por parte del departamento. Me da curiosidad, de hecho, yo nunca tuve un caso en donde el departamento de trabajo hubiera tenido que verificar su estatus. Sí, yo no pensaría eso. Y lo que es interesante es, digo, si se piensa que se confirma que son víctimas de trata laboral, pues entonces tendrían que referirse a OTEP, ¿no? Por ejemplo, si son nacidos en el extranjero y ya después se tendría que hacer su propia investigación. Es decir, no se necesita eso realmente, ese conocimiento. Sí, bueno, de hecho hay dos capas, digamos, a esta pregunta, si es que la estoy entendiendo correctamente. Una de ellas es esto aplica para todos los casos de trata, sin importar si es trata sexual o trata laboral, pero la ley y las regulaciones son muy claras al respecto. No se necesita tener una fiscalización efectiva o una investigación abierta para poder recibir protecciones. Esas son vías paralelas. Se puede investigar, es decir, se puede investigar por parte de la parte laboral, por parte del sistema penal, pero el acceso a las protecciones es independiente con respecto a si esta parte tiene éxito de las investigaciones. Y para menores, la ley sí explícitamente menciona que para los menores no documentados, por ejemplo, que no se requiere que cooperen con las autoridades. Yo sé que en la práctica a veces eso puede interpretar de forma diferente o las prácticas locales tal vez sean diferentes, pero pues una vez más aquí hay que contactar a expertos, las personas como en OTEP, como Leslie, también algunas otras personas que les pudieran ayudar a navegar estas situaciones y muchas veces está bien intencionado, pero pues no necesariamente se alinea con los requerimientos jurídicos reales. Entonces, muchas veces es una cuestión más bien de capacitación y también de asistencia técnica. Sí, hay una muy buena pregunta también con respecto a los fiscales, porque a veces los fiscales y también los promotores o defensores infantiles a veces puede ser que también descubran este tipo de situación en algunas investigaciones y puede ser que se les haya faltado. ¿Cuáles son las medidas que los fiscales pueden presentar para aumentar la probabilidad de poder descubrir la trata en esos casos? Bueno, creo que todo lo que estás recomendando y un poco
hablar de uno de los brazos de cumplimiento, digo, no necesariamente una institución que estará vinculada con otra, porque eso es normal en los casos de trata, pero algo que surgió del estudio es que las instituciones de protección a la infancia no están buscando ni identificando estos casos, incluyendo los estados que sí lo tienen como parte o tema judicial local. No necesariamente lo están haciendo operativo. Yo creo que sí, darle una vista puntual es un primer inicio y posteriormente hacer los desarrollos y los protocolos que ayuden a operativizar las comunicaciones entre las instituciones. Pero vaya, nuevamente, puede ser controversial si las instituciones de protección a la infancia necesitan mandar estos casos a la policía. Hay diferentes estados, diferentes jurisdicciones que pueden tener una forma de operar distinta. No es unitalla, pues. Ahora, has identificado, a ver, ejemplo, digamos que tenemos un fiscal que cree que está trabajando con una víctima, considera que puede haber trata por ahí y que está como muy encubierto. ¿A dónde referirías a esta persona? ¿Qué tipo de atención victimal? Puede ser una institución o algún servicio, o gente como nosotros, como tú. O sea, de manera de poder referir al menor a un lugar más adecuado. Mira, yo revisaría primero quién tiene el financiamiento para ofrecer servicios. Va a depender mucho. Hay instituciones que tienen la posibilidad del financiamiento para atender víctimas extranjeras. Todo depende de en qué coalición estás. Saber cuál es la capacidad de atención y también los criterios de elegibilidad de nuestras organizaciones socias. Si no lo sabes, siempre puedes llamar a las diferentes instituciones como OVC, HHS, para saber quién tiene el funding. Otra táctica puede ser llamar a nuestra coalición o fuerza de tarea local y digo, sin identificar a la persona, hacer un supuesto de base y decir, ¿quién trabajaría con este menor? ¿Qué prácticas y protocolos existen? Ahora, también sé que hay una línea telefónica de trafficking hotline que puede referir a las víctimas a los servicios. Si es un trabajo que ya están haciendo, les invito a que lo sigan haciendo. Obviamente, hay que tener ubicados a los servicios antes de requerirlos, ¿eh? ¿Quién tiene la posibilidad de atender a estos grupos? Y a veces puede, no necesariamente que tengan fondos para atender temas de trata. A veces las escuelas, al hacer un reporte obligatorio, pueden allegar servicios a las personas que los necesitan. Hay que saber quién está en la comunidad, hay que saber cómo es nuestra jurisdicción, sobre todo si estamos trabajando con poblaciones vulnerables, también entender qué consecuencias, incluyendo las indeseadas, pueden caer por hacer un reporteo a las diferentes instituciones. Esto va a variar de comunidad a comunidad. Hay una pregunta en el chat importante en mi opinión y dice, ¿podrías hablar más de los niños, de los menores que no requieren cooperación? A ver, yo cuando hablé de eso me refería específicamente a la parte de nuestra ley federal migratoria que establece que para los que no son ciudadanos americanos, niños, es decir, menores de edad que no son ciudadanos americanos, no están obligados a aprobar una cooperación razonable en la judicialización de un caso de trata de personas a diferencia de los adultos para recibir beneficios migratorios como la visa T. A eso es a lo que se refiere. Eso dice la ley. Digo, pueden participar, por supuesto, en una investigación abierta o incluso en una judicialización. A lo mejor ellos mismos o sus defensores trataron de hacer la denuncia, pero no es obligatorio. Pues, o sea, se puede solicitar el alivio migratorio sin una certificación de este caso o de esta cooperación en el caso judicial. De hecho, la ley establece este reconocimiento de que el sistema policial, el sistema judicial pueden ser ámbitos traumatizantes para los menores de edad. Eso incluso no existe para los ciudadanos americanos porque obviamente no buscan un alivio migratorio, pero vaya, el trasfondo sigue siendo el mismo. Hay protecciones y servicios que ya les puse la liga en mi presentación, hay una tabla de servicios que son a nivel federal, pero también hay que buscar los estatales para entender qué servicios y beneficios tendrían tanto ciudadanos como no ciudadanos.
víctimas de trata. O sea, no hay nada por ahí que diga que debe haber una investigación que vaya de la mano o una judicialización. Ahora, otra cosa a considerar. A veces, y puede ser confuso, ¿eh? Porque puede no haber un interés en participar en la investigación o la judicialización por parte del menor, pero el sistema judicial o incluso los sistemas civiles pueden hacer este balance sutil entre proteger los derechos del menor y judicializar o perseguir estos casos, ¿no? Es casi toda una presentación aparte para entender cuáles serían algunos de estos parámetros bajo las prerrogativas de acceso a representación jurídica de menores de edad en procedimientos penales, a diferencia de ser víctimas, a diferencia de ser testigos. O sea, el tipo de protecciones de los proveedores de servicios en un ámbito o en otro pueden ser muy variados. Es interesante porque hay un comentario que habla que con los asesores victimales y los fiscales que a lo mejor no denominan el tema de trata como tal, pero sí puede haber otra institución que esté haciéndolo y brindándole el apoyo al menor de edad a que sea identificado como víctima efectivamente y enlazada. Digo, no sé si puedas platicar más de ello potencialmente. A ver, ¿me repites la última parte de la pregunta porque estaba checando otra cosa de la ley? A ver, creo que a lo que se refiere la pregunta es una fiscalía que puede tener defensores victimales y que a lo mejor ellos mismos no pueden decirle a la víctima, tú eres víctima de trata, ¿no? Porque sería ponerle palabras en la boca del niño. Pero si se sospecha que son víctimas de trata, podemos enlazarlo con algún programa de asistencia victimal para que se haga el análisis correspondiente y se concluya lo conducente, ¿no? Esa sería una muy buena práctica y no es distinto en el tema de la trata para explotación sexual y diferentes otros ámbitos de victimización. Si yo a alguien en esta llamada le digo a alguien, tú eres víctima de tal o cual cosa, tu respuesta inicial sería defensiva, ¿no? Normalmente y particularmente para los niños, como ya lo dijimos, son niños que a lo mejor ya normalizaron estas experiencias, a lo mejor estuvieron siendo explotados por un familiar, entonces obviamente el rol de víctima no va a ser su punto de partida. Ahora, una de las cosas que sí tendría que decir es que, porque son cosas que le pasaron a la persona, ¿no? Versus fuiste víctima de. Ahora, como te pasaron estas cosas, yo te pudiera ayudar a explorar algunas de las opciones que hay, algunas de las decisiones que puedes tomar respecto de cómo quieres proceder para que tengas algún tipo de apoyo o incluso información. Nuevamente, para los niños, me parece que están involucrados en este tipo de institución o proceso, va a ser vital hacerlo así. Ahora, con que el niño considere las opciones es una buena forma de abordarlo, una forma un poco más eficaz, pero va a depender de cada caso. Y también gracias por responder al tema de la visa I. Mira, nos quedan 2 minutos, entonces quisiera ver si hay algún comentario de cierre o algún otro punto que quisieras comentarle al grupo ya para a manera de conclusión. Bueno, primero que nada, gracias por escucharme 1 hora y media, sobre todo en estos días que tenemos, pues vaya, un lapso de atención un poco más recortado, pues gracias por escucharme tanto tiempo y por participar también. Ahora, yo quizás hice una presentación poco convencional porque les di un antecedente histórico bastante extenso, pero lo hice, digo, a pesar de haberlos aburrido, lo hice porque estos casos vienen de allí, ¿no? De los casos de servidumbre involuntaria y esclavitud, pero luego reconocer que hay leyes nuevas, herramientas nuevas que no son perfectas, ¿eh? Porque seguimos creando leyes para atender los temas de la parte laboral obligada. Y esto a veces se debe a que hay sesgos institucionales, hay desafíos sistemáticos y también históricamente son cosas que a lo mejor no hemos visto, ¿no? Por ejemplo, un menor de edad de color o un menor migrante ilegal explotado laboralmente, pues también es parte de un sesgo, ¿no? Entonces tenemos que ser intencionales en reconocerlo, ver cuál es la política al respecto y también poder trabajar con la gente donde está, es decir, un abordaje
centrado en la víctima. Y esa es la táctica que debemos tener siempre que hagamos el análisis de nuestros casos, pues a veces es muy subjetiva y a veces desde la perspectiva del desarrollo infantil de nuestro cliente, cómo la persona piensa en coerción versus cómo lo haríamos nosotros y versus lo que es voluntario versus involuntario de 200 años atrás a lo que entendemos hoy. Entonces, sí, ustedes están en la línea, ustedes están en el frente, trabajando y resolviendo estas cosas y por eso les agradezco. Catherine, también, gracias por la presentación, fue muy útil, fue muy enriquecedora. Yo invitaría a los jueces aquí presentes a que busquen, ¿no? O sea, hagan hallazgos de lo que ustedes están viendo, porque esto también puede generar un registro, puede ser ahora o puede ser a futuro, que ayude a desarrollar estos casos. Eso va a ser cierto para todos los demás también. Documentemos lo que estamos viendo. Uy, se ha congelado un poco la imagen y el audio de Leslie. Sí, al parecer así fue. Bueno, lamentamos eso. Nada más quiero invitarles al documento este y también quédense con esto. Esto es algo que sucede más a menudo de lo que nosotros quisiéramos pensar. Hay que estarlo identificando de una manera continua. Esto puede involucrar nuestros superpoderes habituales para tratar de amplificar los esfuerzos para identificar, responder y prevenir este tipo de problemas. Si lo hacemos, viviremos en un mundo mucho mejor. Gracias por escucharme. Y sí, efectivamente, les vamos a mandar copia del PowerPoint con todas las fuentes, bibliografías y recursos adicionales. Gracias. Bien, muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.